buenos días hermanos, ¿cómo estáis? La verdad que, primero es un gozo para mí poder dirigirme a vosotros, dirigirme a los hermanos de la iglesia. La verdad que no deja de ser un poco raro, la verdad. Es la primera vez que me toca. Jonathan y Eduardo ya son profesionales en este sentido, pero bueno, a mí es la primera vez y la verdad que no deja de ser un poquito raro el hecho de tener que dirigirme a vosotros a través de esta forma, pero también, bueno, damos gracias a Dios, ¿no? Por las tecnologías de las que disponemos y que nos permite hacer más fácil el contacto de unos con los otros, ¿no? Y poder también edificarnos los unos a los otros con pensamientos de la Biblia, con reflexiones, orando los unos por los otros. La verdad que, bueno, esto también es algo por lo que podemos dar gracias, ¿verdad? Y nada, yo quería traer una breve reflexión con vosotros y quería compartiros un versículo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es un versículo que todos conocemos y que creo que es muy adecuado para la situación que estamos viviendo actualmente. Y en la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el primer capítulo, el versículo 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el versículo que quería compartir con vosotros. Y antes de entrar un poco en lo que quiero decir en base a este texto, a este versículo, pues lo primero es que quería pues hacer, no sé, un resumen un poco de cómo está nuestra situación actual, ¿no? Con respecto a este problema del coronavirus. Como bien sabemos, estamos cumpliendo ya más de un mes de confinamiento. Y si yo hay algo que puedo notar hoy en día en la sociedad, en los medios de comunicación, en el ambiente en general, y que creo que también todos vosotros podréis estar notando, es que vemos a una sociedad atemorizada. Vemos miedo. Yo estoy viendo miedo en las personas, ¿verdad? Y hay miedo por diferentes motivos. Uno de los motivos principales, obviamente, es que la gente está teniendo miedo por su salud, ¿verdad? La salud de muchas personas se está viendo comprometida, bien de una manera directa, de esas personas que directamente están sufriendo la enfermedad, muchas personas que están luchando por su vida, muchas personas que han muerto, ¿verdad? Muchas personas también que están teniendo miedo de ver a sus familiares sufrir y que están sufriendo en sus carnes también la pérdida de seres queridos, ¿verdad? Y cuando la salud está comprometida, las personas eh, es fácil pues que caigan en el pánico, caigan en el miedo, y eso es algo que estamos viendo en la sociedad hoy en día, ¿verdad? En nuestros alrededores. Por otro lado, vemos que hay gente que está teniendo mucho miedo porque se está viendo muy comprometido su bienestar económico. Hay muchas personas que están perdiendo el trabajo, algunas personas de forma temporal, y seguramente habrá muchas personas que lo perderán de una forma indefinida. También habrá muchos negocios que actualmente lo están pasando mal, y probablemente haya muchos negocios que no salgan de esta, que tengan que cerrar. La verdad que la situación económica se antoja bastante complicada, tanto actualmente como lo que viene en unos meses y todas las consecuencias económicas que traerá este gran problema. Y este es un motivo, sin duda, de miedo, de pánico para muchas personas de este país y de todo el mundo, ¿verdad? Y otro motivo también que estamos viendo un poco de temor, que podemos decir que también está generando miedo, está generando temor en las personas, es que se está viendo comprometido también el bienestar
social de las personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que ahora mismo no nos podemos ver los unos con los otros, no podemos quedar los unos con los otros, no podemos reunirnos, muchas de nuestras libertades están siendo coartadas, ¿no? Y el hecho de limitar, ¿verdad?, esta comunicación, este contacto físico entre personas, está sin duda siendo para muchas personas un motivo también de temor, de miedo, de no saber cuándo van a poder volver a ver a sus amigos, a sus seres queridos, y esto también genera mucha nerviosismo, temor, yo también diría, ¿verdad? Entonces, por tanto, podemos decir que estamos, como bien decía, en un momento donde la sociedad está teniendo mucho miedo, mucho temor. Y la verdad que si hablamos de lo que es el miedo en sí, el miedo es una reacción natural del hombre, ¿verdad? Puede ser normal tener miedo a situaciones que pueden poner nuestra vida en peligro. Si tú estás por la calle y te encuentras con un león de frente, pues obviamente vas a tener miedo. Es una situación normal y una reacción natural de ser humano. Pero la Biblia nos habla de un temor, de un miedo que es pecaminoso, ¿verdad? Y es un poco de lo que nos habla Pablo en este texto. Este miedo pecaminoso, este miedo que Dios no aprueba, es la cobardía, ¿vale? Es la cobardía. Y es algo de lo que los creyentes debemos de cuidarnos, ¿vale? El temor pecaminoso podríamos decir que es aquel temor que nos hace quitar nuestros ojos de un Dios que es soberano y que está al control de todas las cosas. Y es relativamente fácil en la situación en la que estamos viviendo que muchas veces nos invada la ansiedad, la angustia y quitemos nuestros ojos de Dios, ¿verdad? Quitemos nuestros ojos de aquel que realmente tiene el control de todas las cosas. Por tanto, como creyentes debemos intentar evitar caer en este sentimiento de cobardía, de temor que Dios no aprueba. Y por el contrario, vemos como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado 3 cualidades, ¿no?, que son las que aquí señala Pablo. A mayores, obviamente Dios también nos ha permitido disfrutar de otras cualidades espirituales que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Pero aquí Pablo señala 3, y son el que Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Y cuando hablamos de poder, ¿vale?, es que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Yo lo entiendo como es que Dios nos ha dado capacidad, nos ha capacitado para poder enfrentar las pruebas. Y sabemos que Dios no nos va a someter a ninguna prueba que realmente como creyentes no podamos superar, ¿verdad? Y confiamos, y sabemos, como leemos en Romano, que todas las cosas, para los que confían en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, una de las cosas que sabemos y que podemos sentir los creyentes a través del Espíritu Santo en nuestras vidas es que Dios nos da poder, nos capacita para poder atravesar las pruebas. Y sin duda esta está siendo una gran prueba, pero estoy seguro que confiando en Dios y con nuestra mirada puesta en Dios seremos capaces de atravesarla, ¿verdad? Otra de las cualidades que Pablo menciona aquí es que Dios también nos ha dado espíritu de amor, ¿vale? Y realmente el amor es la esencia que nos mueve
o que nos debe mover como creyentes en todo lo que hacemos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no vale de nada tener unas grandes cualidades, como leemos en 1 Corintios 13, que ya podemos ser los más inteligentes, los más listos, los más audaces. Si no tenemos amor delante de Dios, no vale de nada, ¿vale? Entonces, estoy seguro que en esta situación tenemos, en cada una de nuestras situaciones que se nos presentan en nuestro día a día, podemos poner en práctica este amor del que Pablo le dice aquí a Timoteo. Primero, podemos mostrar amor a los más cercanos, en nuestra propia casa, a nuestra propia familia, ¿vale? Es un mandato de Dios, tenemos que amar, y en este momento está claro que en primer lugar tenemos que preocuparnos del bienestar de nuestras familias, de los más cercanos, de aquellos que viven con nosotros en nuestro hogar, ¿no? Entonces, primero mostrar amor por nuestra familia, por los más allegados, ¿verdad? Por otro lado, también podemos, dentro de la iglesia, bendecirnos los unos a los otros y podemos amarnos los unos a los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de la distancia debemos estar pendientes los unos de los otros, debemos estar en oración los unos por los otros y, si es posible, también tener contacto, no dejar que pasen los días sin saber unos de los otros, ¿verdad? Así como somos hermanos en Cristo, debemos amarnos los unos a los otros y preocuparnos los unos por los otros también, ¿verdad? Y en tercer lugar, también podemos mostrar amor por aquellas personas que no conocen al Señor. Y estoy seguro que está siendo una situación sin duda especial para poder mostrar amor por aquellas personas que no conocen al Señor. Y estoy seguro que todos en nuestro entorno tenemos personas que conocemos, que no conocen a Dios, y quizá esta es una oportunidad para poder intentar entablar una conversación con estas personas, y si Dios quiere, que surja una oportunidad para poder presentar el Evangelio, para poder presentarles cuál es nuestra esperanza como creyentes. Sin duda esta está siendo una situación especial. Aquellos que no creen en Dios, aquellos que igual creen en Dios pero viven ignorándole, aquellos que están perdidos, realmente es un momento que sin duda seguro está siendo de reflexión para sus vidas, porque todo se está tambaleando, ¿verdad? Y cuando las personas se ven asustadas, atemorizadas, pues también están más receptivas espiritualmente. Y estoy seguro que muchas personas que no conocen a Dios se están haciendo preguntas, y yo espero que nosotros como creyentes estemos atentos y sensibles para poder compartir el Evangelio con aquellas personas de nuestro entorno que no conocen a Dios y que necesitan de Él, ¿verdad? Así que podemos mostrar amor primero a los nuestros, en nuestro propio hogar, a nuestra familia. Después también podemos mostrar amor entre los hermanos, los unos con los otros, ¿verdad? Y también mostrar amor por aquellas personas que no conocen al Señor. Y por último, nos comenta aquí Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, que Dios también nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Y cómo entiendo yo aquí el dominio propio? Bueno, el dominio propio sabemos también que es un fruto del espíritu, ¿verdad? Y puede englobar bastantes aspectos. Ahora, en este momento actual, yo creo que el dominio propio nos habla también de que como creyentes debemos tener disciplina, debemos ser disciplinados, sobre todo con el tiempo, porque ahora realmente estamos en un momento que muchos no podemos hacer las cosas que hacíamos habitualmente, y eso hace que tengamos más tiempo para invertir en otras cosas. Y yo creo que delante de Dios tenemos que ser disciplinados en este tiempo que Él nos está dando. Es fácil caer en la pereza, es fácil caer
en el desánimo, es fácil caer en la dejadez, y estoy seguro que Dios no quiere eso para ninguno de nosotros en este momento. Entonces yo os animo y os exhorto a que seamos disciplinados delante de Dios, que podamos usar nuestro tiempo de la manera que Él quiere. Invirtamos tiempo en leer la Biblia, en leer quizá libros que nos edifiquen, invirtamos tiempo en orar, invirtamos tiempo en si tenemos a más personas en nuestro mismo hogar, en hablar de cosas espirituales, en hablar de cosas que tienen valor eterno. El tiempo que empleemos en esta etapa especial que estamos viviendo, yo espero y deseo que sirva para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, para que Dios nos siga edificando, ¿vale? O sea, que seamos disciplinados desde el punto de vista, desde el tiempo que tenemos ahora cada uno en nuestro propio hogar y en nuestra propia vida, ¿verdad? Así que esta es la reflexión que yo quería compartir con vosotros hoy. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, espero que podamos reflexionar sobre esto, y os mando un gran abrazo, abrazo fraternal, deseando que pronto podamos vernos cara a cara y sabiendo también que estamos intercediendo los unos por los otros. Os mando todo mi cariño. Adiós. Buenos días, hermanos. Quiero dejaros con vosotros el versículo que está en Filipenses 4:13 y dice así: puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas. Y como Él nos da las fuerzas, yo quiero dar las gracias con esta oración para compartir con vosotros en este domingo. Sí, Señor y Padre, queremos darte las gracias por el culto que estamos celebrando, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Bendice tú a nuestra iglesia, Señor. Gracias porque a pesar de todo, que sepamos, no hay nadie contagiado, Señor, y tú estás a nuestro amparo, Señor. Gracias porque eres un Dios de poder y en ti todo lo puedes. Por eso te pedimos y te damos las gracias en este día. Amén. Eres digno de recibir la gloria y poder.
Hola hermanos, esperando que os encontréis todos bien, agradezco la posibilidad que se me brinda de poder daros un saludo a través de este medio. Al igual que vosotros, seguimos confinados y esperando el día en el que podamos salir de esta situación. Deciros que nos encontramos relativamente bien y con ganas de poder salir con María Victoria a la calle, pues estamos viendo que ella también la echa en falta. Agradecemos vuestras oraciones al Señor por mi cuñado, quien a día de hoy sigue estable, sin fiebre y pendiente de una segunda prueba que demuestre que ya ha superado la enfermedad. Me gustaría aprovechar la ocasión para compartir con todos vosotros un texto de la palabra que está en Salmos 46:10 y que dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En estos días de confinamiento, el Señor también nos recuerda que Él es Dios y que todo está bajo su control. Para nosotros no es fácil quedarnos de brazos cruzados, pero como sus hijos debemos obedecerle y esperar que su gloria se manifieste. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues orar. Orar como lo venimos haciendo durante todos estos días. En 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, se nos exhorta a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, y que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y nada más, espero que nos podamos ver pronto y que esta pequeña reflexión sea de ánimo para todos. Un fuerte abrazo. Hola, muy buenas. Hago este vídeo para desearos lo mejor en estos momentos, que estéis tranquilos, que ya queda poquito, creo que en menos de 2 semanas ya nos dejan salir. Y bueno, que aprovechéis este tiempo, que aprovechemos todos este tiempo para meditar en lo que podemos cambiar para mejor. Por ejemplo, ser más sociables, más humildes, yo por lo menos. Y que no perdamos la calma porque sabéis que el Señor está al control. Y me vienen a la cabeza unas palabras que dijo Pablo Royce hace ya año 2007 o así. Que a los cristianos a veces nos viene bien un poco de persecución para estar unidos. Entonces, bueno, esto no es una persecución, pero sí que es una buena ocasión para estar unidos y pienso que seguro que todo eso será algo bueno para todos y que no van a ser las cosas tan malas como dicen. Y para acabar, quiero mandaros un beso muy grande a todos y nada, que ya pronto nos vemos. Un beso. Bueno, buenos días a todos en esta mañana de domingo. Queríamos daros un saludo de parte de Rosy y mía y yo quería compartir con vosotros, antes de irnos, el Salmo 32, 8, segunda parte, que dice: sobre ti fijaré mis ojos. Y es un consuelo, por lo menos para mí, pensar que estos días Dios tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Y esto nos puede traer consuelo porque Él está pendiente. Sobre ti, pendiente estoy y pongo mis ojos sobre ti. Buenos días, estamos bien, gracias a Dios. También un saludo de parte de mi madre, que también está muy bien en su casa. Y queremos agradeceros por las oraciones y todo, ¿no? Yo quiero compartir que en Hebreos me vino a la mente esta mañana un versículo, está en Hebreos 1, que habla sobre que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y es que ayer me pasó una cosa en la oficina que me dio mucha alegría. Y una compañera que se declara atea siempre y me dice: Rosy, tú que eres tan creyente, ora para que esto se pase pronto. Y me quedé impresionada, no solo porque ella siempre se declara creyente, sino porque yo nunca hablé con ella, ni nunca pude manifestar mi fe, ni hablar, nunca tuve una conversación acerca de las cosas de Dios. Y entonces pienso que es que la gente sabe de nosotros más de lo que nosotros creemos y que estamos un poco bajo vigilancia. La gente está fijándose en nuestras actitudes y sabe que somos creyentes y que nosotros lo vivimos, y eso es lo que a lo mejor les llama la atención. Nada, me alegro de saludaros y ánimo, que el Señor está haciendo su obra siempre. Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos, en este día de hoy, en el cual también pues nos congregamos, por así decir, virtualmente, en cierto modo, pero de una forma real, de una forma práctica,
usando estos medios. Porque podemos estar juntos, pero no estar unidos. Y yo creo que estamos unidos, aunque no estemos juntos, ¿verdad? Y eso es lo importante. Desde luego, estamos viviendo unos días extraños. Hay un versículo que muchos domingos os comparto, que os cito por lo menos al comenzar. Y es el Salmo 118, versículo 24. Cuando dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y parece un poco un contrasentido este versículo para el tiempo que vivimos. Porque generalmente usamos este texto cuando hace un buen día, un día hermoso, un día que quizá tenemos motivos, valga la expresión, de gratitud. Yo creo que siempre tenemos motivos de gratitud, porque este es el día que hizo el Señor. Más allá de las circunstancias, este es el día que hizo el Señor. Estoy seguro que a todos nos gustaría que todos los días fuesen así, tranquilos, días de gozo, días de saltar, de alegría, de pasarlo bien, días sin confinamiento. Pero no siempre son así, ¿verdad? Ahora bien, no podemos olvidar que el Señor está haciendo una obra de perfeccionamiento en nosotros y que esa obra de perfeccionamiento hay momentos en los cuales es duro. Es decir, hay momentos en los cuales no todo es, como decimos en España, jiji, jaja. Hay momentos de dificultad. Hace pocas semanas, no tanto, ¿verdad?, nos sentíamos seguros. Cuando se hablaba de cierta cosa que estaba pasando en China, incluso con admiración y con jocosidad, hablábamos de cómo los chinos habían construido un hospital en 10 días. Desde luego, asombroso. Pero nos parecía una nube allá en lo lejos. Luego, poco a poco, esa nube se fue extendiendo y dijimos, bueno, aquí si llega será muy poca cosa. Pero nos damos cuenta que hoy esa nube se ha extendido por todo el mundo y lo que empezó siendo quizá para nosotros una nube lejana, hoy es una tormenta, hoy es un huracán. Sin darnos cuenta, lo que parecía lejano para nosotros hoy no solamente es cercano, sino que lo estamos viviendo. Ante esta realidad uno puede pensar, ¿y qué pasaje bíblico nos habla de una situación similar? Vale, ya parto de entrada que la Biblia no habla del coronavirus, pero un pasaje que pueda sernos aleccionador y que pueda tener similitudes y enseñanzas para nosotros, obviamente siendo Cristo el centro. Quiero llevaros al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25. Y en este Evangelio encontramos una similitud y vamos a ver algunas lecciones, por lo menos quiero compartir algunos con vosotros en este día, que creo que pueden ser prácticas y aplicables para nosotros en la situación que estamos viviendo. Así pues, leo en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Dice el evangelista Lucas, el médico Lucas, aquel hombre que da una crónica exacta, detallada, dice, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Es impactante, quizá conocido el texto, el pasaje, estoy seguro, pero que tiene algunas lecciones, porque veo sobre todo una oración oportuna. Dice el versículo 23 que se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y la última parte es importante, se anegaban y peligraban.
Las tempestades a veces, como decía, vienen poco a poco. Otras veces surgen, sobre todo las tormentas, ¿verdad? Surgen de imprevisto. Una tormenta en tierra es dura, pero una tempestad en medio del mar es sentirte totalmente que no eres nadie, vale la expresión. Dice el versículo, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. No sabían cómo, quizá la luz no disminuyó mucho. Aparentemente todo seguía igual, pero de pronto se ven que peligran. No llamaron a Jesús con las primeras gotas, quizá, con las primeras salpicaduras de la mar, sino cuando estaban, dice el texto, ¿verdad?, anegándose y peligrando. Es muy interesante porque no se trata de que solamente estuviesen mojados. Eso formaba parte del ir en la misma barca, sino que ya no podían achicar el agua. Aparentemente al principio habían podido capear el temporal, como nos ha pasado, pero ahora ya ni eso se podía. Queridos hermanos y amigos, me veo reflejado en este pasaje, porque creo que muchas veces vivimos tormentas que a veces, vale la redundancia, vienen lentamente y otras veces de pronto se desencadenó una tempestad, lo cual nos habla de que quizá fue una cosa súbita. Y empiezas todo bien, ves buen tiempo, hay buenos proyectos, hace 3 meses, 4, bueno, madre mía, ¿quién iba a pensar en esto, verdad? Teníamos proyectos para este 2020 y de pronto se ha desencadenado una tempestad que parece que para todo, y así se nos dice, ¿verdad? Y nos vemos como los discípulos desbordados, intentando achicar agua, intentando buscar soluciones, intentando salir al paso. Si valga la expresión, un ejemplo de ello puede ser esas mascarillas que se han puesto tan de moda, ¿verdad? Que faltan tantas, dicen, las mascarillas, las caretas, etc. Pero aún así ni eso nos asegura que no podamos ser contaminados. Intentamos achicar agua, pero nos vemos desbordados. Y hay momentos en los cuales vemos que estamos anegados y que estamos peligrando. Hay momentos incluso en esa situación en la cual dices, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y hasta cierto punto, como nos cuentan muchos marineros cuando se han encontrado en alta mar, en ese momento ya casi esperas hundirte, ya no esperas nada. Pienso en Elías huyendo de Jezabel. Elías tiene aquella victoria sobre los sacerdotes de Baal, pero la reina Jezabel pone precio a su cabeza. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, leemos que Elías anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse. ¿Sabes? Se dice, ahora es que me da igual lo que sea. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y quizá a veces las tormentas nos entristecen, nos hacen decaer, nos desaniman y nos sentimos anegados. Creo que la oración, como vamos a ver ahora, de estos atribulados discípulos, fortalece nuestra fe en momentos duros. Se nos dice que esta tormenta no va a terminar pronto. Se nos dice que la tormenta, pues seguramente hasta fin de año tendremos coletazos. Nos sentimos anegados. Y cuando leo un pasaje como este, veo que
el Señor está dispuesto a escucharnos. Veo que es el mismo ejemplo que los discípulos hicieron, es aplicable a nuestras vidas, a tu vida y a mi vida, porque es tiempo de ir a Jesús. Si sientes que tu vida está en peligro en este momento, sea por el término que sea, quizá por salud, quizá porque económicamente no sabemos cómo vamos a seguir, si ves que todo peligra, hoy es momento de ir a Jesús. Dice el versículo 24 que, versículo 23 y 24, se anegaban y peligraban y vinieron a Él. Jesús estaba allí, pero tuvieron que ir a Él. Como bien hemos leído, Jesús estaba durmiendo. Jesús tenía un sueño profundo. Pero hay un detalle que a veces se nos escapa. Es que Jesús estaba en la misma barca. Y estaría mojándose también. Humanamente el sueño de Jesús era profundo. Pero quiero destacar este detalle. Jesús también se estaba mojando. Jesús sabía que estaban pasando aquella situación. ¿Acaso si estamos durmiendo nosotros, por muy dormidos que estemos, hay personas con un sueño profundo, pero si se les moja enseguida se despiertan? Jesús parece que está ausente. Hay veces que parece que Jesús está durmiendo mientras nosotros estamos bregando, estamos luchando. Yo creo que Jesús estaba durmiendo ciertamente, pero Jesús estaba esperando que los discípulos acudieran a Él. En cierto modo, creo que más dormido que los discípulos, que el mismo Jesús, estaban los discípulos. Creo que un sueño más profundo que el mismo de Jesús era el sueño de los discípulos, porque deberían haber ido a Él. Jesús sigue esperando que vayamos a Él. Mucha gente piensa que Dios duerme mientras nosotros estamos viviendo problemas. Muchas personas, quizá tú, incluso yo, nos hemos planteado en esta situación, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta epidemia, de esta pandemia que estamos viviendo? Pero muchas personas lo preguntan porque quieren salir de la situación, no quieren buscar a Jesús. Y más importante que el mismo milagro fue el acudir a Jesús. Muchos dicen, ¿dónde está Dios en todo este problema? Que está muriendo tanta gente inocente. Pero lo que quieren es que la solución pase, no quieren buscar a Jesús. Y el Señor en su misericordia hoy sigue esperando que tú y yo vayamos a Él, acudamos a Él. Ir a Él significa disposición, significa entrega. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? Y creo que ese es un planteamiento equivocado. Porque Dios está donde siempre ha estado. Lo vemos en Génesis 3. Es el hombre el que ha cambiado de sitio. Recordamos que Adán y Eva se escondieron bajo un árbol. Fueron nuestros primeros padres. Sigue siendo el ser humano el que cambia de posición. Dios está donde siempre ha estado. Tristemente el hombre sigue escondiéndose de la presencia de Dios. Las tormentas me enseñan en este texto que son una oportunidad, que son una expresión de la misericordia de Dios. Son una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Hoy Dios te está dando a ti y me está dando a mí una nueva oportunidad para acercarme a Él. No para que me solucione mi problema, que puede hacerlo. No para que solucione la papeleta económica que se nos plantea. No. Dios está dándonos una oportunidad a ti y a mí para que, sin intermediarios de ningún tipo, acudamos a Él.
Dios nos está dando en medio de esta tormenta que estamos pasando una oportunidad para experimentar qué es sentir la presencia de Dios. Porque mientras ellos estaban achicando agua, y quizá por un acto de educación, de aprecio al maestro, no querían despertarle, a veces no queremos molestar a Dios. Dios tendrá cosas más importantes. ¿Sabes? Para Dios tú y yo somos lo más importante. Porque el Hijo del Hombre, como le dijo Jesús allá en Jericó, como Jesús dijo, y leemos en Lucas 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese perdido éramos tú y yo, somos tú y yo. Jesús está dando hoy una oportunidad a aquellos que están desconsolados, quizá por la enfermedad, quizá por la pérdida de un ser querido al que no han podido ni siquiera despedir. Dios está dando una oportunidad para que vayamos a Él a buscar consuelo, pero lo importante es ir a Él. Y sobre todo creo que también está dando Dios una oportunidad a aquellos que superan el coronavirus, que superan cualquier enfermedad, para que acudan a Él. Creo que francamente esta expresión, vinieron a Él, es una maravillosa expresión, una maravillosa evidencia, una nítida fotografía panorámica de la misericordia de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, yo te animo a que hoy vayamos a Jesús, a que hoy acudamos a Él, a que como los discípulos vayamos a Él. Y vinieron a Él y le dijeron, Maestro, Maestro, versículo 24, ¿verdad? No le dijeron carpintero. De profesión, Jesús era carpintero. Es más, entre los discípulos había marineros. Y salvo que la ciencia nos demuestre lo contrario, un marinero sabe más de la mar que un carpintero. Sin embargo, los discípulos le dicen, Maestro, Maestro. Y esto me recuerda que no podemos ir a Jesús desde nuestra posición de autoridad, porque nosotros no tenemos aún ninguna autoridad. Recuerdo la parábola del hijo pródigo. Me levantaré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No podemos ir a Jesús desde lo que los demás dicen que somos o creyéndonos que somos algo. Si algo nos podemos creer solamente de nosotros es que somos pecadores y que necesitamos la imperiosa misericordia de Dios. No podemos clamar a Jesús desde ninguna posición de autoridad porque no tenemos autoridad ninguna. Si podemos clamar a Jesús es desde nuestra posición de ignorancia. Decirle Maestro es reconocer que desconocían mucho, que desconocían cómo solucionar incluso aquella situación. Maestro, Maestro, es clamar a Dios sabiendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y versículo 20. Maestro, Maestro, es reconocer que Jesús es superior a nosotros. Es reconocer que Jesús no es un colega. Es reconocer que, aunque llevasen tiempo, Jesús era superior a ellos. A veces decimos expresiones sobre Dios que parece que hemos rebajado lo de maestro a maestrito. Y lo digo con sumo respeto, pero con dolor. Porque no podemos buscar a Dios desde nuestra soberbia, desde nuestra altivez, aunque sea con apariencia humilde, aunque sea con apariencia religiosa. No hemos hecho ningún mérito. Todo el mérito es de Cristo. Maestro, Maestro, qué bendición es poder hablar hoy
aún en medio de la tormenta que estamos viviendo, con el Señor. Porque esta oración la hacen en medio de la tormenta. No la hacen en tiempo de tranquilidad. Qué bendición es que aunque estemos confinados, podemos en confianza acercarnos a Dios. Recordamos la expresión bíblica: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, porque cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de corazón. Elías clamó en un sitio, valga la expresión, poco religioso, como fue un desierto. Clamó en el desierto, donde no hay vegetación, en un sitio donde parece que la tierra te traga. Jonás clamó desde un sitio donde creo que nadie más lo ha hecho, desde el fondo del mar y en un ambiente bastante singular. Clamó desde el fondo del mar, desde el vientre de un gran pez, y en el vientre de un gran pez estoy seguro que no había buen olor. Estoy seguro que habría ácidos, que habría líquidos intestinales malolientes. Y aún en medio de aquel pozo de miseria, aún en medio de aquella alcantarilla, valga la expresión, Dios escuchó la voz de Jonás, como escucha la voz tuya, como escucha mi voz. Moisés, estando inseguro ante el futuro del pueblo de Israel, en medio del desierto clamó al Señor en su desesperación: Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no sigo adelante. Éxodo capítulo 33. La experiencia de Moisés, la experiencia de Jonás, la experiencia de Elías, es la experiencia que podemos hacer tú y yo en medio de la tormenta que estamos viviendo hoy. El Señor había hecho una promesa en lo antiguo que aquí se evidencia. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 5, leemos: buscadme y viviréis. Y en este pasaje de Lucas capítulo 8 se evidencia una vez más que vivieron. Que cuando tú y yo buscamos directamente al Señor, Él da vida. Porque nuestro Dios, Salmo 48:14, estará con nosotros incluso más allá de la muerte. Buscadme y viviréis. Ese creo que es el gran mensaje, uno de los grandes mensajes de la tormenta. Uno de los grandes mensajes que hoy podemos repasar, uno de los grandes mensajes que hoy podemos experimentar y vivir. Es la invitación que el Señor hace a cada uno de nosotros. Una invitación con nuestro nombre. Si Dios lo permite, llegamos al próximo jueves, el día 23. Hará 49 años que un servidor se apropió por fe de esta expresión. Siendo niño, un día dije: Señor, yo quiero acercarme a ti, maestro, maestro. Y hasta hoy sigue siendo mi maestro, como espero que sea el tuyo también. Se acercaron a él clamando, reconociendo su autoridad, porque reconocemos la autoridad de Dios. Dios es mi maestro, Dios es nuestro Señor. Y le dijeron: Señor, que perecemos. 2 palabras en una oración. Muchas veces decimos: ¿cómo orar? Mira, aquí tienes una oración de las más breves de la Escritura, pero creo que una de las más intensas, más profundas también. No fue una larga oración. Muchos creen que no saben orar. Bueno, todos necesitamos aprender a orar. Pero aquí encontramos una oración concisa, una oración directa, una oración breve, escueta, pero una oración que llegó al corazón de Dios Padre. Muchos creen que es una cuestión de palabrerías. Alguien me decía hace algunos años, en sus luchas, en su deseo de aprender, me dijo: es que yo no sé orar como lo hacen ustedes con esas palabras. Dios no escucha palabras, Dios escucha corazones. De nada vale un gran discurso
si nuestro corazón está vacío. Una palabra, una oración breve, una oración concisa. La oración no es una cuestión de palabrería. Cuando en el preámbulo del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, encontramos que Jesús dice que muchos creen que por su palabrería serán oídos. Se trata de un corazón derramado, como decía hace un instante, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dos palabras que son válidas para nosotros hoy, que perecemos. Lo confieso, en estos días hay momentos en los cuales el WhatsApp, especialmente, también el correo y otros medios, pero especialmente el WhatsApp, valga la expresión, suda, hierve. Mensajes de distintos lugares donde sé que están viviendo momentos de dificultad. Alguien decía el otro día, estamos desbordados. Esta es la expresión que le dijo los discípulos a Jesús. Señor, estamos desbordados, que perecemos. Palabras escuetas, palabras que demuestran cómo está nuestro corazón. David, cuando pecó y buscó el perdón de Dios, no fue con grandes palabras, sino que fue derramándose en humildad delante de Dios, y lo expresa en el Salmo 51. No quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Expusieron en definitiva de una forma concisa su situación. Queremos que Dios nos solucione la papeleta, pero no le buscamos ni le decimos lo que tenemos. Muchas personas dicen, ay, si Dios actuara, pero ¿te has puesto a buscar a Dios? Como Padre amoroso, Dios está esperando que le hablemos. Dios no espera grandes discursos de nosotros. Dios espera que seamos concretos, que seamos directos. Dios no quiere que usemos eufemismos, sino que le digamos cómo estamos. Ellos no dijeron, mira Jesús, estamos en una situación complicada que no sabemos qué hacer. Porque eso hubiera demostrado orgullo. Que perecemos. Ellos no dijeron, mira Jesús, esta tormenta, a pesar de que algunos de nosotros somos marineros, la verdad que esta tormenta es superior, nunca habíamos encontrado una tormenta como esta. Y necesitamos tu ayuda. Ellos no necesitaban la ayuda de Dios, ellos necesitaban la obra de Dios. A veces queremos que Dios nos ayude, significando que Dios nos eche una mano. Dios no quiere echarnos una mano, Dios quiere echar todo su corazón en nosotros. Y la única forma en la que va a hacerlo es reconociendo que perecemos. Mi querido hermano, mi querido amigo, no tengamos miedo en decirle a Dios cómo estamos. No tengamos miedo en decirle a Dios las cosas claras. Disfrutemos hoy de la mano abierta de Dios para abrirle todo nuestro corazón. Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Jesús despierta, reprende a las olas, al viento, y se hace bonanza. Pero hay una palabra que no podemos olvidar, es que reprendió. Para traer bonanza a la vida de aquellos discípulos, tuvo que reprender cosas de su entorno. Queremos que Dios traiga paz, que Dios traiga milagros, pero Dios tendrá que reprender. Dios reprenderá cosas de nuestro entorno, seguramente. Muchas personas estos días hablan de buscar soluciones. Mira, la solución primera y espiritual es reconocer que hemos pecado. La paga del pecado, el salario del pecado, el jornal del pecado es la muerte.
Habrá cosas que Dios tendrá que reprender en tu vida y en mi vida. ¿Qué compañías tengo, por ejemplo? Hacemos a veces amistad con personas en vez de plantearnos si Dios quiere que se formen parte, perdón, de nuestro círculo de amigos. ¿Qué compañías tengo? Es curioso porque para algunos de aquellos que estaban en la barca, como Pedro y otros, la mar era su medio de vida. ¿Cómo va a reprender Jesús mi medio de vida? He conocido a hermanos y hermanas que cuando han conocido a Cristo han dejado tantas cosas porque sabían que eso traía tormentas a su vida. Solamente hay bonanza en nuestras vidas, en nuestros corazones. Solamente hay paz y bonanza en nosotros cuando dejamos que Dios llame a las cosas por su nombre. Jesús podía haberles dado paz sin reprender a los elementos, pero lo hizo para recordarnos que si queremos que obre Dios milagros en nuestra vida, debemos estar dispuestos a que reprenda cosas de nuestro entorno, cosas con las que quizá, como aquellos discípulos marineros, nos hemos familiarizado. No sé la vuestra, en mi vida hay cosas que necesita el Señor reprender. Y por eso a veces hay inquietud. Yo tengo una tormenta en mi vida que con frecuencia se levanta, es mi carácter. Y necesito que el Señor muchas veces toque mi carácter, reprenda mi carácter. Y podemos decir aquello de soy genio y figura hasta la sepultura. Eso es una mentira como un camión. Porque si quiero tener paz, tengo que dejar que Dios reprenda cosas de mi vida. Cosas que quizá además los demás ni siquiera conozcan. Por eso el salmista exclama, Señor, líbrame de los errores, de los pecados que me son ocultos. Reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. No dice que cesasen y de pronto ya estuvieran en tierra y estuvieran todos secos. Cuando cesó aquello, siguieron con sus ropas mojadas y siguieron en medio de la mar. Porque lo que Dios quiere traer a nosotros no es un cambio de lugar, sino un cambio de corazón. Por eso a veces algunos tienen un concepto equivocado de Dios. Piensan que Dios les va a sacar del medio del mar. Dios no te va a sacar, Dios te va a dejar seguramente en medio del mar. Pero Dios va a traer paz en medio de a nuestros corazones, en medio de estas tormentas. Porque muchas veces clamamos por un milagro para que Dios nos saque de la papeleta, para que Dios nos saque de la barca del problema. Y no clamamos un milagro para que traiga paz a nuestras vidas. Muchas personas siguieron a Jesús por los milagros que hacía, no por lo que Él quería hacer en sus corazones. Es más, cuando Jesús dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados, pusieron a Jesús de vuelta y media. Dios siempre trae paz a nuestro corazón. Y poco vale un milagro si no hay paz, si no hay una transformación en nuestro corazón. Me gusta mucho la expresión del Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Me gusta mucho cómo traduce la versión de la palabra, la Biblia de la palabra, llamada así, Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que desborda toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que desborda toda inteligencia. Estaban desbordados por las circunstancias, pero ahora sintieron desbordados por la presencia de Dios. Dios no tiene virus, Dios tiene la corona. Dios es más fuerte
que cualquier virus. Dios es más poderoso. Dios es más poderoso que cualquier tormenta. Las tormentas nos desbordan, pero mayor desborde nos trae a nuestra vida, mayor grandeza viene a nuestra vida cuando somos desbordados por la paz de Dios. No en vano el profeta Isaías recuerda en el capítulo 26 y versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Trajo paz, pero trajo un impacto también a la vida de aquellos discípulos. Dice el versículo 25, que Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Les trajo reflexión. Dios quiere que reflexionemos en estos días. Me pregunto, cuando pase todo esto, porque esperamos que pase, ¿cómo lo recordaremos? Muchos recordarán que hubo aplausos en las ventanas, etcétera, bueno, toda una serie de cosas. Quizá lo recordemos como una historia, una pesadilla. Estos días ha habido personas, ¿verdad?, mujeres que han dado a luz y la familia está diciendo, qué pena que no podemos todavía abrazar a la criatura. Recordarán como quizá el tiempo en el cual nació el nieto, la nieta, el hijo, la hija y no pudieron abrazarle. Algunos recordarán como el momento en el cual quizá partieron seres queridos. Todos lo recordaremos como un tiempo de confinamiento. Ojalá que todos recordemos sobre todo que ha sido un tiempo para acercarnos a Dios. El Señor hoy te dice, ¿dónde está tu fe? Porque la fe es esperanza. Y si la fe y la esperanza no nos valen para momentos como estos, mal asunto. Entonces estaremos como aquellos discípulos, hundiéndonos. ¿Dónde está tu fe? Y yo te invito, querido amigo, querido hermano, a que hoy tú y yo nos planteemos eso precisamente. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Se hacen muchos test, muchos análisis estos días sobre el coronavirus. Se nos dan una serie de parámetros para que analicemos si estamos infectados, ¿verdad? Estos días el Señor está haciéndonos un test, un análisis de fe. ¿Dónde está tu fe? Y cuando nos hacemos esos análisis, encontramos que vamos a atemorizarnos y maravillarnos, es decir, a tener más respeto de Dios, nos vamos a quedar más impactados de su poder, de su presencia, porque Él es poderoso, como leíamos antes en Efesios 3:20, Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ellos tuvieron temor, tuvieron miedo, no porque pensasen que habían hecho algo mal o que hubiesen pecado. Es más, hemos leído que entró en una barca con sus discípulos y Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Hubo un momento, y hemos recordado antes al personaje, en el cual se levantó una tormenta en el mar por desobediencia. Recordamos el caso de Jonás. Pero en este caso, la tormenta se levantó en un momento de obediencia. Sabes, tormentas siempre vamos a tener. Pero el Señor quiere obrar en nosotros. Ellos tuvieron miedo, no por desobediencia, sino tuvieron temor, miedo al contemplar el poder de Dios, el poder de Jesús. Pienso en Isaías, capítulo 6, cuando él tuvo miedo al ver la presencia de Dios. Pienso en Moisés, en el monte Horeb, cuando tuvo impacto, tuvo temor, cuando vio la zarza ardiendo. Pienso en Saulo, como tercer botón de muestra, camino de Damasco, cuando el Señor le llama. La manifestación del poder de Dios, la manifestación de la misericordia de Dios, han de causar en nosotros un profundo respeto, como fue
en el caso de Isaías, en el caso de Moisés, en el caso de Saulo, un profundo respeto que nos lleve a rendirnos más delante de Él. Atemorizados, se maravillaban. Muchos ven un milagro de Dios y son insensibles. Piensan que Dios está obligado. Dios hace los milagros por misericordia, por gracia. Nadie merece un milagro de Dios. Ni el más, valga la expresión, cristiano. Es triste cuando alguien recibe un milagro de Dios y eso no le lleva a maravillarse más de Dios, a cuestionarse su fe. Dice el versículo 25 que se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Llevaban años con Jesús, llevaban tiempo con Jesús por lo menos. ¿Sabes? Una de las cosas que más apasionantes que encuentro en la vida con el Señor, y como decía antes, si el Señor lo permite, el próximo jueves hará 49 años que empecé a caminar con el Señor. Pues una de las cosas que más me maravilla cada día es que cada día descubro más, como los discípulos, descubro más el poder, descubro más la misericordia de Dios. En esta semana, que terminaba ayer, precisamente nos lo planteábamos mi esposa y yo en un momento por una circunstancia personal. Y decíamos los dos, uno al otro, cómo Dios nos deja con la boca abierta. Si ante la situación que estamos viviendo, si ante las respuestas de Dios no le buscamos a Él, es que entonces hemos perdido el tiempo. Si ante las respuestas de Dios no le buscamos a Él, si ante las respuestas de Dios no nos maravillamos de Él, es que solamente vivimos religión. Es curioso. ¿Quién es este? Esa pregunta no la hacen gente que no fueran de sus discípulos, la hacen sus discípulos. Mi hermano, mi hermana, te animo a que hoy busquemos más al Señor, que nos admiremos más, nos rindamos más delante del Señor. Ojalá, queridos hermanos y amigos, ojalá que tú y yo respondamos responsablemente en estas circunstancias en las que parece que Dios duerme, pero que Dios está con nosotros. ¿Levantaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Ahora que la tierra entera llora sin control, ahora que la vida solo está en manos de Dios, ahora que una mascarilla me hace más feliz, ahora que la brisa es solo un sueño para mí, yo sigo aquí, en pie sobre la roca. No hay otro lugar donde yo pueda estar seguro. Ahora que quizás ya nada vuelve
a ser igual. Y tampoco sé si para bien o para mal. Yo sigo aquí, en pie sobre la roca. No hay otro lugar donde yo pueda estar. Yo sigo aquí, anclado a tu palabra. No hay otro lugar donde yo pueda estar seguro. Y bien, queridos hermanos, queridos amigos, llegamos a nuestro final por hoy. Este tiempo que hemos tenido de meditación, de alabanzas, de saludos. Deseamos de todo corazón que el Señor os bendiga grandemente, que tengamos una buena semana y a ver el domingo que viene. Parece ser que seguiremos igual, pero ciertamente basta a cada día su propio afán. Descansamos en el Señor. Os animo a que en esta semana busquemos al Señor, descansemos en Él y experimentemos, como dijo el profeta Jeremías en tiempos de crisis, nunca se han terminado las misericordias de Dios, porque nuevecitas son cada mañana. De todo corazón, que el Señor os bendiga y feliz semana.